bienvenidos de nuevo a la Fundación Luis Jiménez Lorente. Esta es ya la tercera conferencia del ciclo 1522-2022, centenario de la culminación de la Vuelta al Mundo de la expedición de Magallanes y Elcano. Queremos agradeceros la buena acogida que están teniendo esas conferencias. Tanto es así que nos vemos obligados a trasladarnos a este salón de actos, que es estupendo, pero tiene un acceso un poco complicado. Os quiero agradecer vuestra paciencia y os agradezco muchísimo que hayáis vuelto muchos de vosotros. Os recuerdo también que estas conferencias están colgadas en YouTube, porque Juan Araque hace unos fantásticos montajes y la verdad es que lo podéis encontrar buscando Fundación Jiménez Lorente. Están las últimas conferencias y el montaje la verdad es que es estupendo, ya lo veréis. Quiero dar las gracias a todos por estar aquí, pero especialmente a don Leopoldo López Máñez, cónsul de Chile, al capitán de navío, don Alfredo Cordón, comandante naval de Valencia y Castellón, al coronel don José Lupiani Castellanos, jefe del Regimiento de Transmisiones, a Francisco García, director de la Fundación Luis Jiménez Lorente, y, como no, a nuestro conferenciante y la persona que lo presenta, que es miembro de esta fundación, es mi primo Tomás Jiménez Lorente, Jiménez Villanueva, perdón. Francisco Martínez López es académico de la Academia Iberoamericana de la Rábida y Tomás Jiménez Villanueva es académico de la Academia de Ciencias, Artes y Letras de Huelva. Y quiero poner de relieve que es la primera vez que hacen un acto conjunto y la importancia de este hecho. Os dejo con mi primo Tomás para que os presente al conferenciante y muchas gracias a todos. Buenas tardes a todos. Gracias a todos por estar aquí. Espero no ser demasiado largo y no perder los papeles. Va a ser complicado porque lo traigo en una maquinita de estas, lo de perder los papeles. Es, desde luego, para mí un honor participar en este ciclo de conferencias. Me siento francamente honrado y estoy muy agradecido de corazón a la Fundación Jiménez Lorente, en particular a Paco, su director, a la presidenta del patronato, mi prima Mechi, y a los miembros del patronato, María Elena, Marisa y a mi tío José. Me parece que me han fichado por una relación de parentesco. Estoy agradecido de que me hayan provocado para venir a Valencia para rendir homenaje a mi padrino, Luis Jiménez Lorente, con algo que significaba y le identifica tanto y que me recuerda tanto a él como es la historia, la cartografía, la aventura, la investigación y la inquietud intelectual. Estoy doblemente agradecido porque mi tarea aquí, que va a ser breve, repito, sea la de presentar a los asistentes y a la Fundación Jiménez Lorente a Francisco José Martínez López. Es como un sueño, es la ilusión de presentarle a mi tío Luis, a Francis. Es presentar a dos almas gemelas, separadas por algo tan poco importante para gente como ellos, como es el tiempo y los kilómetros. Los dos son dos hombres avanzados de su época, comprometidos con la sociedad. Dos hombres llenos de inquietudes, de dudas y de impulso y ganas para resolverlas. Dos hombres renacentistas. Los dos tuvieron cada uno por su lado la suerte de aprender y de saber que la vida es el camino, el fin es el camino y el destino es caminar. Tengo un tercer agradecimiento, como ha dicho mi prima, y tengo que agradecer especialmente a los organizadores del ciclo esta presentación que permite iniciar una colaboración entre la Fundación Jiménez Lorente, la Academia Iberoamericana de la Rábida, de la que el ponente es académico, y la Academia de las Ciencias, las Letras y las Artes de Huelva, a la que pertenece este presentador. Colaboración que espero y deseo que continúe desarrollándose con más actividades comunes. Bien, Francis es doctor
en Ciencias Económicas y Empresariales, con la calificación cum laude y premio extraordinario de doctorado de la Hispalense. Es desde hace 20 años catedrático de la Universidad de Huelva, de la que fue rector durante 8 años. Estos 120 páginas es su currículum, que por supuesto no lo voy a leer porque no es lo que nos importa de él, y menos en esta sede y en este ámbito. Como en sus aficiones es polifacético, y en su actividad profesional y académica es igual de polifacético. Sus estudios, publicaciones tratan tanto de cuestiones de gestión, finanzas, economía de la empresa, materia de la que imparte su cátedra, como de gestión de recursos de la información, la informática, el teletrabajo, aplicada a la educación, las nuevas tecnologías. Todo ello combinado con la historia, especialmente de Colón y el encuentro de dos mundos, la fotografía y la poesía. Su compromiso social e inquietud le ha llevado incluso a hacer una incursión en la política para ser durante algún tiempo viceconsejero de Asuntos Sociales y Turismo de la Junta de Andalucía. Ha sido, además de profesor, catedrático, rector, como he dicho, de la universidad, gobernante, maestro, y es siempre y en todos los casos, para todos, sencillamente Francis. Parece que es tan brillante que no tiene defectos, pero los tiene. Tiene uno que vais a notar seguramente en su exposición, porque es un amante impulsivo de su tierra. Alguien dice que eso no es defecto, pero es un amante de Huelva, quizá en exceso. Enseguida se van a dar cuenta de ello. Yo, anticipándome a su amor por Huelva, pongo letra de fandango para presentarlo. Letra, ¿eh? De saber cantar a su tierra, qué bonito quien presume. Va diciendo lo que encierra la historia con su perfume. Eso te pasa con Huelva. Aunque seguramente a él le gustará más, seguro que este otro. Unos nudillos sonando, una mesa para el compás, un sentimiento, una pena, algo para poder cantar por fandangos en mi Huelva. Y por si no ha quedado claro que mis únicos méritos para estar aquí haciendo esta presentación son estrictamente enchufes familiares, he de reconocer que con el ponente, con Francis, también me une un vínculo igualmente fuerte. Francis es mi hermano. Somos hermanos en nuestra hermandad del Rocío, hermanos de nuestra hermandad de estudiantes, hermanos del grupo Siempre Andando, hermanos del Camino del Rocío y hermanos en el caminar de la vida. Fue para mí una suerte conocer a Francis, es un honor presentarlo a la Fundación Jiménez Lorente y a todos ustedes, y seguro que será también una suerte para todos escucharlo. Gracias. Buenas tardes, querida presidenta, querido Tomás, querido director de la Fundación, comandante, coronel, concejal, familiares de la familia Jiménez, que a muchos tengo la suerte de conoceros, queridos amigos y amigas. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación el que me permita participar en este acto y agradecer a mi hermano Tomás, del que me siento verdaderamente hermano. Agradecer esta sentida presentación, se nota que somos amigos, y que cuando hacemos el camino juntos, pues dormimos juntos en la misma tienda de campaña, ¿no? Entonces, bueno, pues quiero especialmente pues agradecer a Tomás esta magnífica presentación que él hace con todo el amor del mundo, y yo la recibo también con lo mismo. Hoy lo que vengo es más que a contaros alguna historia, a trasladaros en el tiempo, a un tiempo que cambió el mundo. La historia del hombre, y la Fundación, especialmente la Fundación Jiménez Lorente, la refleja a través de tantísimos portulanos, mapas, grabados, etcétera. Ahí está recogida la historia de la humanidad.
pues digamos que vamos a trabajar hoy a mirar, a vivir, si podemos, a trasladarnos a una época como es el siglo XV, que cambió el mundo. Fijaros, actualmente todos habéis estudiado historia y siempre habéis estudiado la historia, la habéis dividido en prehistoria, en historia antigua, en historia medieval, en historia moderna, en historia contemporánea. Hoy día eso ya no lo hacemos así. Hemos cambiado la forma de dividir la historia. Precisamente por culpa de los acontecimientos que vamos a hablar hoy, entre otros. La historia de la humanidad en este momento la dividimos solamente en 3 partes, solamente en 3. Porque creemos que explica mejor lo que ha pasado, lo que está pasando e incluso lo que puede pasar. Y precisamente vamos a tratar en una época en la que se produjo un punto de inflexión de un momento a otro. La primera parte de la historia de la humanidad, que empieza desde cuando nos queramos remontar hacia atrás, pero fundamentalmente desde la época en la que aquí hay mapas, desde los sumerios, fundamentalmente hace 5.500 años, el hombre empieza a funcionar como sociedad y la principal preocupación de las personas era alimentarse. La sociedad tenía casi la única función de alimentar a su gente. Y esta primera época, la que llamamos local agrícola, creemos que duró unos 5.000 años. Fueron precisamente estos acontecimientos que vamos a ver hoy los que hicieron cambiar el mundo hacia una nueva era totalmente diferente a la que llamamos, la primera llamamos local agrícola. Llamamos local agrícola porque la principal fuente de trabajo, la población activa, lo que se dedicaba a la población era fundamentalmente a la parte de alimentarse, a la parte agrícola. Le llamamos local porque lo que le influía a una persona era lo que pasaba en su entorno. Uno podía vivir en el Imperio Romano, pero le daba igual el emperador que estuviera. Lo que le afectaba era que pasaba en su pueblo, en el de al lado, hasta donde era capaz de llevar los alimentos sin que se estropeasen mucho. Entonces, esa era local agrícola en la que el hombre empieza a desarrollarse, empieza a tener los problemas de los mapas, empieza la necesidad de tener cosas y esos mapas, esos portulanos que aquí tan magníficamente se exhiben, pues son de ese periodo. El hombre empieza a crear una nueva sociedad y esa sociedad, el caso es que va funcionando bien. Había un problema y era que los pueblos se peleaban entre ellos, como hacemos ahora, pero en aquella época cuando alguien iba y atacaba un pueblo, que normalmente eran ciudades, una ciudad atacaba a la otra y cambiaba las leyes. Entonces alguien se dio cuenta de que las leyes iban de un lado a otro, pero no avanzaban. Entonces a alguien se le ocurrió que las leyes, quizá había que coger las leyes que hiciera alguien que no pudiéramos matar. ¿A quién no podemos matar? A Dios. Entonces el hombre empieza a utilizar las leyes de Dios, ¿no? Y eso tiene mucha importancia en el cambio que vamos a ver hoy, ¿no? La Biblia, el Corán, la Torá y otros muchos textos, aquellos pueblos que siguieron las leyes hechas por Dios funcionaron mucho mejor que aquellos que tenían leyes hechas por los hombres, entre comillas. Y esto hizo pues que en aquella época, ahora no ocurre lo mismo, pero en aquella época sí que las cosas funcionaban lentas, se necesitaban cosas que fueran lo más lento posible. ¿Cómo le dio Dios a Moisés los 10 mandamientos? ¿En qué material? En piedra, para que no se pudiera cambiar. ¿O cómo le dictó Mahoma, el arcángel Gabriel, a Mahoma el Corán? Pues letra a letra, al oído, como para cambiar una letra. Entonces se intentaba hacer una forma de hacer un mundo relativamente continuo, de forma que ese mundo que se va creando, pues empieza a funcionar, y el caso es que no funciona mal. Se empieza a crear, aparecen los diferentes imperios, los sumerios, los egipcios, los griegos, los romanos. En fin, viene el mundo occidental, el mundo católico. Y el sistema funciona bien, porque, fijaros, si yo os preguntara ahora si estáis muy preocupados si vais a comer esta noche o mañana por la mañana, ¿os ha quitado el sueño eso? No, eso quiere decir que esta fase la hemos superado. La hemos superado en casi todo el mundo, no todo el mundo tiene esa suerte. En el mundo, lo que pasa es que nos repartimos bien. En el mundo producimos alimentos para 10.000 millones y somos solamente 7.900. Si tiramos 1 de cada 3 alimentos. Entonces, digamos que esa fase ha triunfado. Pero justo en el siglo XV empiezan a ocurrir cosas que cambian radicalmente el mundo. Lo primero que la mitad... Ah, mira, ya lo tenemos ahí, estupendo. Lo primero que la mitad de la gente ya es capaz de dar de comer a los demás. Con lo cual nos sobra la otra mitad de la gente. ¿Qué hacemos con ella? Eso pasó en el siglo XV aproximadamente. ¿Por qué? Pues porque las técnicas agrícolas mejoraron. Entre el arado romano, el abonado
que hacían los egipcios con el limo, las técnicas sumerias, los árabes que hacen innovaciones enormes. Lo cierto es que con la mitad de la población, hace 500 años éramos capaces de darle de comer a todo el mundo. Y esa es la principal. Entonces la sociedad empieza a cambiar radicalmente. Empieza a cambiar y ese patrón de local agrícola, que es este que tenemos aquí, pues empieza a necesitar, la sociedad empieza a necesitar un cambio. Aparece el Renacimiento, aparece un nuevo mundo. Y este es el primer cambio. Desaparece la era local agrícola y aparece una era nueva, la que llamamos nacional-industrial. Aparece el concepto de nación, aparece el concepto de industria. Yo ya no solamente quiero alimentarme, yo quiero tener ropa que ponerme, una silla donde sentarme, una mesa, una cama, un coche, un teléfono móvil. Yo ahora quiero tener cosas. Y creamos una sociedad industrial o materialista, pero la creamos hace 500 años. Y el caso es que funciona bien, porque si os pregunto yo hoy si estáis muy preocupados de que mañana no vayáis a tener ropa que poneros, ¿os ha quitado el sueño esta noche eso? No. Es decir, que también lo hemos conseguido. Ahora veremos cuál es nuestra preocupación. Entonces, el hombre, a lo largo de la historia, siempre ha pensado que hay un sitio mejor donde ir. Le llamamos el Dorado. En el mundo antiguo de esta era local agrícola, desde los sumerios, siempre se pensaba que había un sitio donde la gente era muy rica, muy alta, muy guapa, vivía 300 años y tenía un clima magnífico. Y siempre en el mundo pensaban que eso existía. De hecho, el Dorado lo situaba, el mundo oriental lo situaba precisamente en la península ibérica. Si me apuras, en Tarteso. Y ahí es donde se quería llegar. Los reyes tartésicos vivían 300 años, según la leyenda. Y eran ricos, tenían mucho oro, es decir, y el hombre siempre ha perseguido eso. Y así se iniciaron los primeros mapas, se inició la navegación, buscando el Dorado, buscando ese sitio donde todos conoceréis, por ejemplo, tenemos, por decir algunos, vamos, pero fundamentalmente al rey Salomón. El rey Salomón realmente no solamente era un rey, era un naviero. Tenía la mayor empresa logística del mundo. En la Biblia se cita 23 veces la empresa que tenía Salomón. Y la empresa que tenía Salomón era hacer una ruta por todo el Mediterráneo que iba desde Tiro hasta Huelva y vuelta. Tardaban 3 años. Y está perfectamente documentada. Es la ruta logística más antigua que existe. Iba buscando ese Dorado. Ese sitio donde había mucho oro, en realidad lo encontraba, ¿no? Donde estaban las minas, donde se vivía muchos años, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en esta época, era local agrícola, repito, en la que metemos esos 5.000 primeros años del desarrollo de la humanidad, entra en crisis. Y entra en crisis en el siglo XV, porque empiezan a pasar cosas. La primera, repito, que ya la sociedad no solamente quiere alimentarse, sino quiere tener cosas materiales. Ya la obsesión máxima de la sociedad ya no solamente alimentarse, sino queremos algo más. Entonces aparece una nueva era a la que llamamos nacional-industrial, que creemos que ha durado unos 500 años. No digo que esté durando, que ha durado. Aparecen conceptos nuevos como el de trabajador, de empresa, aparecen los mapas. Aquí en la sala tenemos muy bien dividida la forma en la que están expuestos, porque tenemos en una sala todos los mapas en portulano correspondientes a la era local agrícola y en otra tenemos los de la nacional industrial. Si pusiéramos los de Google y eso, ya iríamos a la tercera, que veremos ahora. Entonces, gracias a la imprenta, los mapas se convierten en algo muy importante. Y el hombre, que ya se ha dado cuenta que el Dorado no está en la península ibérica porque tenemos oro, pero no vivimos 300 años, ni somos muy altos, ni muy guapos, y sí tenemos muy buen clima, pero no es lo que se esperaba del Dorado, del jardín de las Hespérides, de los Campos Elíseos, que era ese Dorado que se estaba buscando, que se situaba en la península ibérica, desde aquí, desde Sagunto hasta prácticamente el Cabo de San Vicente, toda la península ibérica. Empieza el hombre a darse cuenta que quizá exista otro sitio donde la gente es muy rica, es muy alta, tiene mucho dinero y mucho oro, y vive 300 años. Y empieza a correrse la voz en el siglo XV de que eso se llama el Cipango. Y entonces decidimos que hay que ir a buscar ese sitio donde vamos a ser muy ricos, muy felices, El hombre siempre va buscando, la búsqueda del hombre es la búsqueda del Dorado. Entonces, en esta era nacional industrial, repito, nacen los países, casi toda la gente empieza a trabajar en el sector industrial,
nacen nuevos conceptos, el trabajador, empresa, etcétera, y el mundo empieza a evolucionar. Y repito, la era nacional industrial también es una época de éxito. No estamos tan preocupados nosotros si mañana vamos a tener una mesa, una silla, una cama o la ropa que ponernos. No estamos tan preocupados ya. De hecho, no estamos nada preocupados. Entonces, este sistema entra en crisis y aparece un nuevo sistema, si me apura, al que llamamos mundial informacional. Ya no es lo que me afecta a mi vida, no es la nación, sino es todo el mundo. Y nuestra principal obsesión, a lo que más tiempo dedicamos, a lo que más dinero dedicamos, a lo que más esfuerzo dedicamos, ya no es consumir alimentos, ni consumir cosas materiales, sino que es consumir un nuevo producto, que es el producto más importante de la época que nos ha tocado vivir, que se llama información. Por eso le llamamos informacional. Aparecen nuevos conceptos, socios, clientes, redes, aparecen nuevos mapas, el metaverso, etc. Y el dorado ahora ya lo situamos, nos hemos dado cuenta de que en el Zipango tampoco está el dorado. Hemos llegado allí, lo hemos buscado, hemos encontrado oro, pero tampoco hemos encontrado esos 300 años, ni la felicidad perpetua, ni nada. Entonces, ahora pensamos que eso estará en Marte probablemente o en otro sitio, pues ahí nos iremos, y ahí nos estamos yendo. Entonces, realmente el hombre lo que hace es seguir esa traza, repito, en la que lo que persigue fundamentalmente es conseguir esa felicidad absoluta, si es que cree que la va a encontrar. Si hay un año que cambia la era local agrícola hacia la nacional industrial, el punto de inflexión estimamos todo que ocurrió en 1492, los españoles que vamos a decir, ¿no? Pero es la verdad, porque ese año pasaron tres cosas, y el descubrimiento de América es la menos importante de las tres. Efectivamente, la primera es que aparece un nuevo mapa del mundo. Se hace un mapa en base a textos religiosos, a leyes. Las leyes cristianas quedan en el norte del Mediterráneo, las leyes musulmanas quedan en el sur del Mediterráneo y las leyes judías quedan en el este. Y esas fronteras que se hicieron en el 1492 siguen absolutamente vigentes en este momento. Afortunadamente. Compañero de la parte militar, porque afortunadamente porque ahí siempre, pero siguen vigentes. Eso fue lo primero, se crea un nuevo mapa del mundo y ese mapa es el que está recogido en la sala de la era nacional industrial, llamémosle, que tenemos en la fundación. Por otro lado, Fra Luca Pacioli, un monje, profesor universitario, describe lo que se llama la partida doble. La partida doble, ahora mismo nos hemos saltado de la facultad de ingeniería a la facultad de administración y dirección de empresa. Pues el concepto de empresa es un concepto que nace con él, porque la contabilidad, él crea un sistema contable, una forma de entender, y la contabilidad lo único que hace es que por primera vez se apuntan las cosas desde la óptica no del dueño de la empresa, sino de la empresa. Los que estudian contabilidad les sorprende que parece que la contabilidad está hecha al revés. Dice, no está hecha al revés, está hecha en la piel de la empresa, no en la tuya. Entonces, esa partida doble llevamos 500 años intentando tumbarla y no hemos sido capaces todavía. Es de las normas científicas más sólidas que existen en este momento. Y aparece la empresa por primera vez. Algo que no hemos inventado, que tiene personalidad jurídica y que resulta que puede tener derechos, obligaciones, yo no sé qué. Y todo el mundo se organiza en base a la empresa y al final el mundo funciona y la era nacional industrial, el caso es que triunfa. Y por tercer lugar, se descubre, decimos oficialmente, porque que habíamos estado en América, estamos antes que Colón, estamos absolutamente seguros. Que los de España habíamos estado, estamos 100% seguros. Ahora lo vamos a ver. Entonces, bueno, pues eso hace que por lo menos se descubre oficialmente. Aparece un nuevo mundo y ese mundo también va a permitir revolucionar esa nueva era. Entonces, el mundo, como digo, cambia a partir de ese año. Pero nosotros vamos a estudiar por qué se llegó hasta ahí. ¿Por qué se llegó hasta ahí? La figura clave es un personaje absolutamente enigmático. De Colón lo sabemos todo y no sabemos nada. Yo colecciono libros antiguos, desde libros incunables o luego ya del siglo XVI, XVII, XVIII. Solamente de Colón tengo más de 500 libros de biografía de Colón, por ejemplo, del siglo XVII y XVIII. O sea, un personaje absolutamente de los más importantes que ha habido en la historia de la humanidad, a pesar de que ahora lo estamos acosando, injustamente, total y absolutamente, de forma total y absolutamente injusta, pero bueno. Era un personaje absolutamente enigmático. No sabemos dónde nació,
Si usted me dice, nació en Valencia, bueno, pues tiene tanta validad como cualquier otro sitio. Yo tengo más de 100 libros que dicen, sin ningún género de duda, que Colón nació en un sitio diferente, de España, de Francia, de Italia, de Portugal, del norte de África, de Egipto, de Israel, etcétera, etcétera, etcétera. Y de España no hay ningún sitio, y de Italia, que no diga que Colón era de allí. Ni uno. Como si viene aquí a Valencia y dice, en Valencia no hay ningún pueblo que no tenga la mejor naranja de España. Todos la tienen, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, resulta que realmente es una persona, hay quien dice que era una mujer. O sea que hay varios libros que demuestran que Colón es una mujer. O sea, fijaros, fue una persona que buscó tanto el enigma de su persona que se convirtió en un mito absoluto. Entonces es de los personajes históricos de los que más se ha escrito. Pero, ¿por qué Colón se mete en todo este lío del descubrimiento de América? Porque una persona que, de donde fuera, vamos a suponer que era italiano, es lo más probable, pero tampoco estamos seguros, repito. Ni él nunca jamás lo dijo. Nunca dijo de dónde venía. Ahí está el enigma. Entonces, hoy vamos a intentar ver por qué Colón, como personaje histórico, se mete dentro del ámbito del descubrimiento de América. Él, que era una persona que había trabajado en el mundo marítimo, que era un navegante regular, que era cartógrafo y también era regular, no era de los mejores ni mucho menos. ¿Cómo fue el que revolucionó este mundo? ¿No? Porque, ¿qué fue lo que lo llevó a esto? Pues fijaros, en el siglo XV fue ese año de inflexión, igual que está siendo ahora el XXI, va a ser un año de inflexión hacia la era mundial informacional, esa que os decía. Pues ahora estamos viviendo una época parecida, una época de cambio, para lo bueno y lo malo. Entonces, el siglo XV le podemos llamar como el de la aprehensión de América. O sea, vamos a ir a por América. Y antes de que termine el siglo, lo conseguimos. Es como en el siglo XX dijeron los norteamericanos, vamos ya a la luna, y antes de que termine, pues antes de que terminó el siglo, ya se había ido a la luna. Luego no volvimos, por lo menos lo de Colón volvimos varias veces, pero bueno, tampoco tantas. Entonces, y el siglo XVI fue ya el siglo de la vuelta al mundo. De esa vuelta al mundo sobre el que se está haciendo este ciclo tan magnífico por parte de la Fundación, en el que pues se muestra como una expedición de 200 y pico personas salió y llegaron 18. Esa vuelta al mundo. Hay una anécdota escasísimamente conocida de esa vuelta al mundo, y es que la mayoría de los marineros que llegaron, ya tenemos aquí al comandante de la zona de la Armada, cuando llegaron la mayoría de los marineros que dieron la vuelta al mundo, luego vinieron unos cuantos que se tuvieron que quedar en África por un intercambio que hicieron, porque si no llegaban. Pero cuando llegaron los 18, que casi todos eran de Lepe, uno del puerto de Santa María, había dos italianos, uno de ellos vivía en Lepe, otro vivía en la parte de Portugal, allí del lado. Total, que de los que salieron, los que llegaron fueron los que eran marineros profesionales, 18. Y cuando iban entrando en Cádiz, para entrar para Sanlúcar de Barrameda, para entrar ya y dar la vuelta al mundo, empezaron a pensar que cómo ellos iban a volverse ahora para Lepe, con lo difícil que eran las comunicaciones en aquella época, y ni corto ni perezoso dijeron, ni nosotros ni vuelta al mundo ni nada. Nosotros, cuando lo vieron en el puerto, cogieron el barco, se dieron una vuelta y se fueron para Lepe. Ya lo habían visto en el puerto y salieron otras naves, los encontraron, los alcanzaron y les obligaron a dar la vuelta. Pero decían, nosotros vamos para Lepe, nosotros nos vamos a quedar aquí después que llevamos 5 años dando vueltas por el mundo. Entonces, bueno, pues ese siglo, llamémosle siglo XVI, 1500, el de la vuelta al mundo, también tan maravillosa. Y viene esa vuelta al mundo porque somos capaces de hacer esa primera fase, llamémosle, que fue la aprehensión de América. Este es un proceso imparable. Fijaros, el siglo XV fue un siglo de 1400 a 1500, fue un siglo absolutamente excepcional, raro. No bueno, Hubo un cambio climático en esa época. Hubo 2 décadas en las que hubo frío, que Europa se congeló. Y eso también provocó que empezáramos a mirar cómo solucionábamos la forma de alimentarnos, y a lo mejor aquí hay otro sitio, hay que buscar dorado, porque esto no es tan maravilloso como parece. Hubo un cambio climático, se estropearon muchas cosechas, y las visiones apocalípticas, que son 3, fueron una detrás de otra: el hambre, la guerra y las pandemias.
Claro, nosotros tampoco estamos muy lejos ahora, pero bueno. Pero entonces el hambre, la guerra y las pandemias asolaron. Entonces el hombre empezó a pensar que tenía que irse a otro sitio, que tenía que buscar ese dorado. Ya se crean ciudades fuertes, con una amplia forma para combatir la navegación, y es en la segunda mitad del siglo cuando se inicia un movimiento hacia una nueva era, o sea, un cambio radical del mundo. Un cambio radical como el que se está produciendo ahora. Nosotros, con la OTAN, hicimos un estudio hace unos años de perspectiva, sobre cómo sería el mundo en el futuro, a petición de la OTAN, cómo sería el mundo en el futuro, para buscar lo que llamamos la segunda revolución francesa, una gran revolución que creemos que se va a producir dentro de 30, 40 años y que, pues que va a cambiar la forma de organizarnos en el mundo. Y que eso probablemente se haga, y precisamente el estamento militar el que está más involucrado en ese cambio profundo que se puede producir, ¿no? Entonces, pues en esta época se produce un cambio radical del mundo, radical. Entonces, y eso se empieza a pasar porque por tierra empieza a ser difícil hacer comercio. La ruta de la seda existe, pero ¿cómo nos aventuramos? A ver cómo cruzamos nosotros las montañas y Afganistán, como si fuéramos ahora. Tampoco ahora somos capaces, pues entonces tampoco. Entonces necesitamos llegar a ese sitio donde creemos que hay mucho oro, mucha vida y que los tejados de las casas son de oro y la gente vive 300 años. Y eso que necesitamos, pues no lo podemos hacer por tierra. Entonces se pone la mirada en el mar, que es más rápido e incluso puede ser más seguro. En el siglo XV ya se inicia la conquista de África, fundamentalmente por la parte portuguesa. Los marineros y las técnicas de navegación más importantes en el mundo estaban en ese momento en el suroeste de la península ibérica, tanto en la parte portuguesa como en la parte española. Entonces se empiezan a encontrar nuevas tierras. Unas tierras son buscadas. Yo voy a buscar la Guinea, voy a buscar el Castillo del Oro, voy a buscar, en África empiezo a buscar sitios, pero también puedo buscar o encontrar cosas que no iba buscando. Hay no sé si sabéis lo que es la Isla Antilla. No es una urbanización turística muy grande que hay en Huelva también, que algunos por aquí han estado. La Isla Antilla, que repito, es una gran urbanización turística en Huelva, gigante, no es la Isla Antilla de aquella época. En aquella época los marineros portugueses y españoles, cuando se aventuraban en el Atlántico, por un efecto óptico, veían una isla. Es que la veían, porque rebotaba la imagen en la atmósfera y la imagen iba rebotando, y es que la veían. De Canarias hacia allá veían una isla. Entonces se iban a por ella y se tenían que dar la vuelta porque no la encontraban. Entonces era la isla que nunca se encontraba y se le llamó la Isla Antilla. Colón iba buscando la Isla Antilla, porque él, ahora veremos que estaba seguro de que estaba allí. Esa isla que los marineros veían pero no encontraban. De hecho, no voy a describirlos aquí, pero hay decenas de marineros que durante la segunda mitad del siglo XV llegaron a América y algunos de los mismos volvieron. ¿Por qué no volvían? Que llegaron, estamos seguros que llegaban. Es que ahí te despistas un poco, vientos alisios, vientos a favor, te coge cualquier racha de viento fuerte y ya luego no te puedes dar la vuelta. Lo mejor es seguir para adelante. Entonces eso era muy, muy común. El problema es que cuando llegaban a América, pues se encontraban con... Decía Mingote que los españoles fuimos a América con la espada en una mano, la cruz en la otra y la baragueta abierta. Entonces, cuando los españoles llegamos aquí, nos encontramos con las indianas que iban desnudas, no sé qué, y que además te consideraban un dios. Pues los españoles y los británicos, que también habían llegado, y los portugueses, pues lo que hacían era que cohabitaban. Y les pegaban la sífilis. De forma que cuando volvían, que era un viaje, a lo mejor tardaban, Colón y los navegantes españoles tardaban unos 30 días solamente en llegar desde Canarias a América, 30 días solo, y en volver tardaban 3 meses, y algunos 4 o 5 si no sabían bien el camino, o 6. Entonces en ese periodo pues o se morían de hambre, o se morían por la sífilis. En el año 1493 hubo una epidemia grandísima de sífilis en Europa que siempre se le echó la culpa al viaje colombino.
el primer viaje colombino. Hoy sabemos que la sífilis ya estaba en los puertos de Madeira, de Huelva, de Palos, de Faro, estaba ya antes del descubrimiento de América. Por eso sabemos que habíamos llegado allí y habíamos vuelto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que Colón fuera el que materializara todo esto? Es decir, sabemos que había gente que había llegado, estaba la isla Antilla, en los puertos no se hablaba otra cosa, de que allí había algo, pero que no se llegaba, y que esos monstruos que siempre se habían pintado, que hoy en la visita que se ha hecho a la fundación, el director ha hablado de los mapas en los que aparecen siempre los monstruos marinos pintados, que es un invento fenicio, para que nadie se aventuraba después de donde ellos llegaban, para poder llegar ellos a Tarteso y a otros sitios que los demás no llegaran, todos los mapas pintaban unos monstruos para darle miedo a los otros. Pero bueno, lo cierto es que ya luego lo seguimos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en los puertos, en los sitios, no se hablaba de otra cosa. Entonces, ¿por qué inspiró a Colón para meterse en todo este lío? Ahí es donde pensamos que hay datos nuevos que quizás no teníamos bien cuadrados. Su hijo Fernando Colón, que escribió bastante sobre su padre, habló de tres grandes factores que incidieron en que Colón se metiera en el proyecto colombino. En primer lugar, la geografía, los temas geográficos los vamos a ver uno a uno. En segundo lugar, los cartográficos, a los que se dedica la fundación. Es decir, Colón, ¿qué más hubiera querido Colón que visitar la fundación? Ya no hubiera tenido... Él tenía su propia colección de mapas, ahora lo veremos. Y los indicios o evidencias de otros navegantes. Esto es lo más importante. Es decir, Colón empezó a tener indicios y evidencias de que había unas tierras allí. Todo el mundo sabía que estaban allí. En todos los puertos no se hablaba de otra cosa, pero nadie había conseguido... El rey portugués incluso en alguna ocasión, incluso por casualidad, fletó hasta 3 barcos, 3 carabelas, para hacer ese tipo de descubrimiento, pero no lo consiguieron. ¿Por qué lo consigue Colón? Pues en primer lugar, porque los conocimientos geográficos estaban avanzando. Eso de que la Tierra era plana ya se lo creían unos cuantos. La Iglesia seguía diciendo que era plana, pero realmente las evidencias académicas y científicas en las universidades que estaban recién naciendo, y las escuelas de abaquistas, que era donde todos estos temas se trataban también, así como las escuelas de navegación, pues esto estaba bastante asumido. Fijaros que Colón sabía que la Tierra era redonda, obviamente, pero en sus mediciones Colón casi todos fallaron. Hubo alguno que no lo hizo mal, Hubo algunas mediciones que de los 40.008 kilómetros que tiene la Tierra de diámetro en el Ecuador, algunos se equivocaron en 300 o 400, pero otros se equivocaron en más de la tercera y casi la mitad del kilómetro. Colón pensó que de los 360 grados que había en el Ecuador, 253 eran de tierra y solamente 107 eran de mar. Hoy día sabemos que es más bien lo contrario. Por eso él pensó que desde Canarias hasta Catay o hasta Zipango, hacia el sitio donde las casas tenían los tejados de oro, en el fondo lo que se estaba buscando, y la gente vivía muchos años, que ese territorio, digamos, ese espacio marítimo era de 6.500 kilómetros más o menos, 6.575 según él, en las mediciones actuales. Y en realidad había 21.800. Es decir, pensaba que estaba pues casi la cuarta parte, O sea, el error era muy grande. Gracias a ese error, Colón descubrió América. Si Colón piensa que son 21.000 kilómetros, ni se lo piensa, vamos, es que ni va. ¿Por qué no pensaba que América estaba por medio? Entonces, por otro lado tenemos los cartógrafos, material de aquí de la fundación. Es decir, Colón, fijaros, Colón se consideraba un cartógrafo, Como he dicho, no era ni muy bueno navegando. Los diarios de Colón ha habido incluso que cambiarlo en la encuadernación, porque no estaban ni bien los días, ni estaban bien puestas las cosas, y cuando decía ya que estaba en América, cuando decía que iba para un sitio, realmente iban para otro, por lo que estamos viendo. Entonces, no era un magnífico navegante, aunque tenía mucha experiencia como navegante. Y además era un cartógrafo. Colón, durante una época, antes del descubrimiento, se ganó la vida en Portugal copiando mapas y vendiéndolos.
Todavía la imprenta, se hacían mapas de imprenta, pero todavía no había, la imprenta no se había desarrollado tanto en la península ibérica, y él vivía de eso. Luego en realidad sabía mucho más que los demás marineros, pero no sabía tanto como otras personas, ¿no? Entonces, él había leído ya el Imago Mundi, fijaros que lo vio no antes de 1480, estos años que vamos a citar son importantes, ¿eh? También el libro Enea, también a Piccolomini, que fue el Papa Pío II, la obra de Marco Polo, etcétera, etcétera. Es más, él tomaba muchas anotaciones en estos libros. Todos ellos situaban Zipango donde están las Antillas actualmente. Y así se lo hizo saber, creemos, Toscanelli, aunque Toscanelli, Colón intentó muchísimas veces que Toscanelli, que era un cartógrafo italiano, que nunca salió de Italia, pero él era el que realmente... Pues Colón intentó en muchas ocasiones entablar conversación con Toscanelli o postal incluso, y no sabemos si llegó a tenerla o no. Sí sabemos que Colón sí accedió a cartas que escribió Toscanelli. Vamos a ver el tema de Toscanelli. Toscanelli creó una tabla que la hizo a mano y se la envió por carta a Fernando Martins de Roiz. Esto fue en 1474. Esa carta, que como veis no es como la actual, sino que no tiene el sentido esférico que le damos hoy día a los mapas, pero esa carta era muy interesante porque ahí tenéis en el dibujo de arriba cómo era la carta. La que hizo realmente la de abajo, pero la de arriba es que no existe. O sea, se perdió. Se la mandó y sabemos cómo era porque él en el texto de la carta lo explica. Y Colón accedió unos años después a esa carta y la copió en el margen de un libro, y ese libro ya lo hemos encontrado. Es decir, hoy día el texto de la carta lo tenemos, está traducido además al italiano, al español, o sea, al castellano y al portugués y al latín. Entonces, en esa carta, en la que se observan unas líneas verticales y horizontales, pues se decía dónde estaba el Zipango. Fijaros que lo situaban donde estaba América, es decir, sabíamos que la Tierra era redonda, pero pensamos que era más chica. Luego ha resultado que era más grande. Entonces, Colón no tuvo información sobre esto antes de 1476. Esto es importante para nuestra nueva teoría. El caso es que Colón tiene acceso a la carta que Toscanelli le manda a Fernando Martín, en el que le dice que el mundo es redondo y que se puede llegar, y Toscanelli lo dice muy claro. Toscanelli dice: estáis yendo a por las especias por la Guinea, él dice textualmente por Guinea, pero por Guinea tiene que bajar África entera, pasar el Pacífico, entonces se trata de un espacio enorme, y entonces pues le dice: en vez de ir por Guinea, ¿por qué no te vas directo desde Portugal hacia allí por el Océano Atlántico? Que se puede llegar, y ahí tienes el mapa. O sea, él hizo ese mapa. Entonces, por eso Toscanelli realmente es también un inventor de América. O sea, un descubridor, por decirlo de alguna manera. Aquí él está inventando algo, que es Zipango, y América está debajo, ahí no la conocían. Entonces, bueno, pues Toscanelli también se equivocó, por eso pintó el mapa así. Pensó que la Tierra tenía 29.000 kilómetros y tiene 40.008. Colón le pasó lo mismo, lo que pasa es que Colón además tiene un error añadido, y es que Colón utilizó otras mediciones que hicieron algunos autores árabes, y resulta que las medidas árabes tenían el mismo nombre, las millas, si queréis, actuales, las millas náuticas, tenían el mismo nombre, pero equivalían a más terreno, entonces a más distancia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que todavía Colón cometió el error más grande. Entonces, bueno, pues eso es lo que le dice. Fijaros, Toscanelli dice textualmente. Estas son diversas versiones de la carta de Toscanelli. Porque, repito, el original se la dio a esta persona, que era un médico canónico, una persona que se la dio al rey de Portugal. Entonces dice: del muy breve camino que hay de aquí a las Indias, donde nace la especiaría por el camino del mar, más corto que aquel que vosotros hacéis por Guinea. Entonces, bueno, pues ahí tenéis un poco las rayas derechas que están en luengo en dicha carta, muestra la distancia que es de poniente a levante, y las otras de través, muestra la distancia de la parte septentrional a la parte austral. Y bueno, pues ahí tenéis un poco cómo se establece ese mapa y cómo falta ahí América, que todavía no nos hemos dado cuenta de que está allí. Entonces Colón sigue a Toscanelli, pero lo sigue
más tarde de lo que pensamos, y ahí es donde empieza un poco nuestra teoría, ¿no? El caso es que obviamente lo conoció. En la obra de Pío II, esa que os he dicho, pues él escribió una traducción de esa carta, con su propia puño y letra. Entonces, la diferencia, repito, entre la teoría de Toscanelli y la de Colón es que Toscanelli, que seguía Ptolomeo más o menos, pues atribuye el grado máximo de la circunferencia terrestre, cada uno de los grados, de esos 360 grados, en 62 millas y media. Mientras que Colón, que seguía a un autor árabe, Alfagrano, a la vez que a Toscanelli, pero no le echaba menos cuenta a Toscanelli y le echaba más a Alfagrano porque le daba más lo que él quería, lo que él creía que debería de ser, ¿no? Y entonces, pues, este ponía unas extensiones diferentes, de 56,23 millas, y al final las distancias eran diferentes. Entonces, hemos dicho que Colón se mete aquí por la geografía, por los cartógrafos, como Toscanelli, pero tenía que haber pasado algo más, porque esto lo sabían todos los que estaban por allí. Pero Colón tuvo antes de eso algo más. Las preguntas que nos hacemos es: ¿por qué Cristóbal Colón decide embarcarse en esa larguísima lucha por la gesta descubridora? Dedicó toda su vida a eso. ¿Por qué estaba seguro de lo que iba a descubrir? Es más, ¿por qué en las capitulaciones de Santa Fe pone: vamos a ir a las tierras que ya he descubierto? No que voy a descubrir, que ya las he descubierto. Como si Colón hubiera oído, aunque Colón luego, él siempre nunca dijo que hubiera ido a América antes del primer viaje. Pero bueno, ¿cómo empezó todo? Entonces, todos los historiadores creen que Colón empezó a interesarse por el tema de forma natural, investigando, y que cuando ya estaba casado con la hija del gobernador de la isla de Porto Santo, Felipa Moniz era su padre y sobre todo su madre eran de la corte portuguesa, y Colón pues tuvo la suerte de poder casarse con ella. Su suegro era un personaje muy importante, pero se murió antes de que se pudiera casar Colón con ella, y luego además ella murió también muy pronto. Entonces, bueno, pues se le da mucha importancia porque lo introduce en la corte portuguesa, y le lleva a vivir durante un tiempo en las Azores y sobre todo en Madeira, y se dice que allí se produjo el encuentro fundamental entre Colón y por qué Colón se mete en este lío, y es el encuentro con el piloto anónimo. Es decir, en todos los textos, y hay más de 300 libros que hablan del encuentro del piloto anónimo con Cristóbal Colón. El más específico de todo es Garcilaso de la Vega, porque se lo contó su padre. Garcilaso de la Vega era un heredero, digamos, era un descendiente del Marqués de Santillana y de grandes escritores españoles. De Jorge Manrique también tenía alguna ascendencia, es decir, y su padre se casó con la hija de un emperador inca, y él pues era una persona de una cultura muy importante. Entonces él escribió un libro sobre Cristóbal Colón en el que él habla muy detenidamente de por qué Colón se mete en este lío, ¿no? Entonces dice, y él cuenta que el piloto anónimo, hubo un piloto que llegó a América, se dice que volvió con el barco, esto es lo que dice la historia hasta ahora, se volvió con el barco, durante el viaje de vuelta murieron los que había, los pocos, no era un barco muy grande, y que llegó moribundo a la isla de Madeira y allí lo encontró Colón, lo alojó en su casa. La mayoría dicen que esta persona era amiga de Colón ya, lo cual también, aunque yo creo que ese encuentro no se produjo así, ni se produjo siquiera en ese sitio, pero lo cierto es que le da un mapa tipo portulano, una carta de marear, si me apuras. Le da una carta de marear donde le explica con pelos y señales cómo tiene que llegar a las islas, por qué él ha llegado y sobre todo cómo tiene que volverse. Fijaros que el primer viaje de Colón, hoy día se ha intentado tanto la ida como la vuelta, sobre todo la vuelta. Si nosotros hoy día intentamos hacer una ruta mejor que la que hizo Cristóbal Colón para el viaje de ida, podemos mejorarla en muy poco. El viaje de vuelta no se puede mejorar. O sea, no se puede mejorar. O sea, trazando con todos los medios que tenemos en la actualidad y con navegación a vela, no se hace mejor que lo hizo él. Luego lo podemos hacer peor, pero mejor no. Entonces, a pesar de que cogió unas importantes tormentas y pasó de todo. Pero bueno, lo cierto es que, como digo, ya se empieza a hablar de que alguien ha llegado a la isla Antilla
que todos la veían pero nadie la encontraba y que la han encontrado. Y encima ha vuelto, probablemente con la sífilis y sobre todo con el escorbuto. El escorbuto es una enfermedad que pasaba mucho en los barcos porque los marineros tenían poca vitamina, sobre todo C. Entonces es una enfermedad que además es muy dolorosa, muy mala, ¿no? Y en un viaje de ida puede que hubieran aguantado, pero un viaje de ida y vuelta ya es mucho más complicado. Y es probable que no encontraran allí, no se fiaran de aquellos alimentos, lo cierto es que no tomaban tanto. Los marineros de la zona, tanto de Portugal como de España, del suroeste de la península ibérica, llevaban siempre en los barcos pues muchas cosas ricas en vitamina, por ejemplo los higos de Lepe, por ejemplo, son muy famosos, o incluso el vino de Lepe, que es famosísimo en el Reino Unido en esa época. Creemos que el vino de Lepe tiene que ver con esto, ahora lo veremos. En los cuentos de Canterbury se habla de los vinos de Lepe. Shakespeare era un verdadero... El padre de Shakespeare era probador de cerveza y de vino de Lepe, y Shakespeare era un gran consumidor de vino de Lepe, que tenían unas cualidades muy especiales. Entonces, como digo, pues llevaban ese tipo de cosas, pero a pesar de eso tenían el problema del escorbuto y sobre todo de la sífilis. Entonces, lo cierto es que Cristóbal Colón está claro que conoce a alguien que le dice exactamente qué tiene que hacer para ir allí. Obviamente eso él no se lo cuenta a nadie, y menos una persona tan súper reservada como era Colón, sino que él decide hacer de su vida conseguir llegar allí, pero no que solamente conseguirlo, quiere llegar al dorado, quiere ser rico, tener mucho oro, vivir muchos años y ser muy feliz. Eso es lo que él quería. Entonces, todos los historiadores suelen decir que el encuentro fue en 1484, pero realmente algunas cosas que van apareciendo nos empiezan a decir que creemos que fuera antes y de otra manera. Fijaros, Colón justo empieza en el año 1474 a interesarse por estos temas. ¿Y qué pasó ese año? Ahí pasó algo. Fijaros, Colón se encuentra haciendo de pirata, de corsario. Un corsario es un pirata, pero con un papel que le permite que lo haga, pero vamos, sigue siendo un pirata. Es un corsario que tiene una patente de corso, pero de fondo. Y Colón estaba enrolado en una serie de barcos que navegaban precisamente en la zona del suroeste de la península ibérica, en la parte portuguesa, entre Lisboa y el Cabo de San Vicente. Y por ahí había un tráfico muy importante de venecianos, que llevaban productos fundamentalmente al Reino Unido y a Europa. ¿Qué pasaba? Pues que Colón lo que hacía era que se iban a por esos barcos, los desvencijaban, se quedaban con las materias y los hundían. A eso se dedicaba el señorito, a eso se dedicaba. Pero un día, en 1474, le pasa lo siguiente. Empiezan con un barco veneciano una pelea importante y el barco se defiende. Lo abarloan los dos barcos, los unen los dos y empiezan a pelearse. Y están peleándose varias horas. Y por alguna circunstancia el barco veneciano se incendia. Y ya en esa época los barcos llevaban algo de pólvora y llevaban una serie de cosas que podían... Entonces el barco se incendia, que se incendia los dos barcos, se pasa de un barco a otro y se incendia los dos barcos. Y todo el mundo se tiene que ir al agua y la mayoría mueren en agua. El barco se cree que estaba como unas 10 o 12 millas de la costa, que navegando es muy difícil. Entonces, y Colón sabía nadar, pero no, por lo menos sabía nadar, no, cosa que no mucho de allí. Pero lo cierto es que él pues lo pasó mal, casi se queda total y absolutamente exhausto, y al final se pudo agarrar a una especie de remo, una madera que se encontró, y con eso llegó a la playa. Bueno, ¿y por qué? ¿Y esto qué importancia tiene? Justo creemos que a partir de ese momento Colón empieza la gesta descubridora de América. Esto es lo nuevo, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Pues, y a partir de ahí se va, justo cuando llega, se va a la corte portuguesa y empieza a interesarse, empieza a buscar las cartas de marear, empieza a consultar los libros. Hasta ese momento nunca le había consultado nada relativo a esto. ¿Qué pasó en ese año? Pues curiosamente en ese mismo año, 1476, aproximadamente unos 15 o 16 años antes del descubrimiento de América, Colón
como digo, pasa eso y paralelamente, en ese mismo año, creemos que un barco que sale de la costa onubense o portuguesa, probablemente del puerto de Palos o de Huelva, sale un barco que va hacia la ruta comercial que consistía en ir del sur de la península ibérica. Primero iban a las Canarias, llevaban allí, que estaban empezando a tener gente, llevaban productos que se necesitaban, en Canarias cargaban determinadas frutas, que Canarias era muy buena en fruta, y se iban a Madeira normalmente, y allí cargaban conservas o cargaban azúcar y lo traían bien a la península ibérica o tiraban hacia el Reino Unido y luego volvían. Es decir, esta era una ruta muy habitual y eran barcos que no eran muy grandes, más bien pequeños. Entonces pensamos, y esta es la ruta que dice Garcilaso de la Vega que llevaba Alonso Sánchez de Huelva, que fue el prenauta, el descubridor de América realmente, si es que existió y si es que se llamó así, que no estamos seguros, pero lo que sí creemos es que alguien en esa ruta, al salir de Canarias hacia Madeira, recoge unos vientos muy fuertes, una tormenta, que lo lleva y ya no se quieren dar la vuelta porque van con vientos a favor, en los alisios, y terminan llegando a las Antillas. Hay quien dice que llegó a la misma isla a la que llegó Colón, inicialmente, a Guanahani, o la Española, pero más o menos por ahí, por esa zona. Están allí, lo reciben bien, repito, van con la espada en una mano, la cruz en la otra y la bragueta abierta. Entonces ya empiezan a pelearse con los indios por temas que nos podemos imaginar, y al final aguantan poco y se tienen que volver, como casi todo lo que pasaba allí. Se vuelven y a la vuelta ya traen la sífilis probablemente y problemas del escorbuto, y además vienen cansados y además vienen con viento en contra y no saben bien la ruta que tienen que seguir. Se tiran un poco más hacia el norte, pero lo cierto es que eso ya había pasado otras veces. Pero esto casi consiguen llegar. ¿Y dónde consiguen llegar? Pues consiguen llegar vienen hacia el sudoeste de la península ibérica, bien hacia Palos y Huelva, o bien hacia la zona de Sagres o del Cabo de San Vicente, viene hacia esta zona. Entonces, viene hacia ahí y probablemente se cruza con los mismos barcos con los que Colón está haciendo esto. No digo con el de Colón, es que había bastantes barcos, era una pequeña flotilla que iba todos los días contra los barcos que venían. O bien por eso, o bien porque vienen extenuados, o bien porque vienen enfermos. Lo cierto es que ese barco parece que no llega a la costa, porque probablemente lo recogerían los barcos con patente de corso, verían que no llevaba casi nada, verían que venían todos medio muertos y los tiraron al mar prácticamente. Y el caso es que Alonso Sánchez, o el nombre que le queramos poner, pues ese marinero resulta que, y repito, estos son solo hipótesis, pero son hipótesis que más o menos tienen sus explicaciones. Ese marinero llega a una playa, curiosamente, donde también llega Cristóbal Colón. Llega medio muerto, si no casi muerto, y le entrega y le explica a Colón todo lo que le ha pasado. Y esto ocurre en 1474. ¿Y por qué creemos que es en 1474 y no en 1476 y no en 1484? ¿Por qué creemos que no es en esa fecha que se dice tradicionalmente? Porque cuando Colón llegó a América en el primer viaje, en todas las islas, que visitaron bastantes, en la mayoría, los indígenas, cuando llegaban el barco, cuando llevaban las tres carabelas, cuando veían que llegaban, los consideraban dioses y salían a la playa y los acogían como dioses. Menos en dos islas, que los indios, cuando llegaron a ver los barcos españoles, ¿sabéis lo que hicieron? Se fueron para adentro corriendo, no querían ni verlo. ¿Y qué pasaba en esas dos islas? Pues que había una serie de niños, de jóvenes, que inequívocamente eran mestizos, eran niños de raza europea, de raza blanca, que estaban mezclados con indígenas de allí.
y los marineros que iban con Colón incluso estuvieron hablando, estuvieron preguntándole más o menos, y creen que tenían justo 16 años. 16 años, es decir, que si eso fue en 1492, si le quitamos 16, vuelve a salir en 1476. Año en el que Colón entra en el naufragio, hay un año en el que Colón empieza a preocuparse, va a la costa portuguesa y empieza ya a preocuparse por el descubrimiento de América, porque él está seguro de que el Zipango, el Dorado, ese sitio donde él se va a hacer muy millonario, donde van los tejados de las casas son de oro, se encuentra en ese lugar. Hasta ahora, repito, siempre se ha dicho esto. Esta es una teoría que es tan falsa como las demás, o tan verdadera, no queremos decir, pero sí lo cierto es que casi todos los indicios vienen concordando, más que incluso otras. Hemos de tener en cuenta que además esto se complica, porque ¿quién es Alonso Sánchez de Huelva? Fijaros, el personaje más importante de la historia de Huelva es precisamente Alonso Sánchez. Si nosotros recogemos, yo tengo, repito, muchos libros del siglo XVII, XVIII, XIX, de Alonso Sánchez se habla constantemente, más que de Colón. El descubridor del descubrimiento de América fue Washington Irving. Washington Irving, el famosísimo escritor que vino a España, vino a la Rábida y escribió un libro, una biografía de Colón de 4 tomos preciosa, yo tengo casi todas las ediciones que se han hecho, Washington Irving fue el que descubrió la figura de Colón para el mundo. Él era un periodista norteamericano y bueno, pues él fue el que le llamamos el descubridor del descubrimiento de América. Hasta entonces no era algo, en Huelva nadie sabía que Colón había descubierto América cuando él llegó, a principios del siglo XIX. Él fue el que lo descubrió, pero sí se hablaba mucho en la literatura de un tal Alonso Sánchez de Huelva, que yo creo que no se llamaba así. ¿Quién inventó a Alonso Sánchez de Huelva? O sea, que hubo un piloto anónimo, estamos casi seguros. No sabemos si era de Huelva, hay varias historias que cuentan que Colón se quedó con su barco, otros que llegaron 4, pero que murieron, otro que yo no sé qué, otro que era amigo, a lo mejor lo conoció en la playa y luego lo vio otra vez, pero no, todo eso no concuerda luego. Pero sí hay un caso curioso, y es que en los pleitos colombinos, la justicia era lenta, pero entonces también era lenta, duraron 200 años. Los pleitos colombinos son, Colón firma en las capitulaciones de Santa Fe que el 10% de todo lo que se encuentre es suyo. El Zipango, usted había encontrado el Dorado, pues había luchado por él. Ese tanto por ciento era suyo. ¿Qué ocurre? Que los, llamémosle abogados del Estado, de aquella época, los abogados reales, van al juicio y le dice no ya a Colón, sino a los herederos de Colón, dice, ¿vosotros para qué estáis reclamando? Si nosotros ya sabíamos que América estaba allí y ya Alonso Sánchez de Huelva la había descubierto en nuestro nombre. Pues Alonso Sánchez también es un personaje jurídico, inventado para no pagarle a la familia de Colón, el 10% de todo, o sea, el IVA del descubrimiento. No. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que realmente es una figura, la de Colón, absolutamente enigmática, pero la de Alonso Sánchez todavía es más enigmática. En Huelva hay 2 institutos que tienen el nombre, 2 parques, una cuanta de callos, yo no sé qué, un personaje que no sabemos si existió o no, que no sabemos si se llamaba así. También se le ha llamado Alonso Díaz y se le ha llamado de otras maneras. Pero de lo que sí estamos absolutamente seguros es que los marineros, tanto de España como de Portugal, incluso los británicos en algunas ocasiones, habían estado ya en América y habían estado ya en las Antillas. Y que habían estado y lo habían venido contando. Lo que pasa es que no se había creado el caldo de cultivo, no se había hecho ese descubrimiento oficial, llamémosle. Y el hecho de que aquí estuviera ya la sífilis en los puertos, pues un claro indicativo. La sífilis, que era una enfermedad que, aunque hoy sabemos que en Europa ya la había, en el siglo XIII, lo cual puede ser también, que también se fue y se vino, pero eso no estamos seguros, que en Europa había algunas cepas parecidas, no iguales, pero la cepa que estaba aquí era la cepa americana. Y por eso sabemos que fuimos y volvimos. Y la figura de Colón es enormemente importante porque, repito, fue una persona que, teniendo una información que él solamente conoció, ya fuera, yo pienso que en 1476, desde ahí, en solo 16 años fue capaz de convencer a un mundo entero para entablarse en una aventura de la que no estaban seguros ni siquiera, pero él sí lo estaba. De hecho, el mapa que le da
Alonso Sánchez. ¿Por qué decimos que Alonso Sánchez de Huelva? Pues que porque el mapa que le da Alonso Sánchez a Colón aparece, no es que lo tengamos, no lo tenemos, no existe, pero sí aparece 3 días antes de que se descubra América. Es decir, 3 días antes del descubrimiento de América, Colón decía que ya tenían que estar en las Indias, por lo que él había ido contando, como se había equivocado. Hemos dicho que se había equivocado, que se creía que estaba a 6.000 kilómetros y estaba, bueno, el Zipango estaba a 20 y tantos mil, pero las Antillas estaban a 9.000, es decir, todavía les faltaba mucho. Entonces, como Colón se había confundido, pues tenía que seguir navegando porque él decía que ya tenían que estar ahí, que en su mapa ponía que estaba allí. Y él creía a pie juntilla lo que le había dado el del mapa. Creía a pie juntilla. Entonces, 3 días antes del descubrimiento de América, el día 9 de octubre de 1492, se reúnen los 3 barcos, la Pinta, la Niña y la Santa María, y porque los marineros habían hecho un motín y querían volverse. Y Colón decía que estaba seguro de que llegaban. De hecho, Colón ya hacía un par de semanas que le había dicho que en un día estaban allí. Por eso hicieron el motín. Dice, oye, que ya llevamos, ya está en la segunda. Entonces, Colón reúne a los pinzones y a los niños, que eran los verdaderos navegantes, los que sabían de esto. Reúne a los pinzones y a los niños, que eran digamos, los dos que iban por delante. Aquí iba un barco lento detrás y 2 barcos que eran 2 Fórmula 1, la Pinta y la Niña, que iban por delante. Entonces lo reúnen y Colón se reúne con ellos y les muestra, según el diario, y les dice de una información y les muestra un documento que creemos que es el mapa que le dio Alonso Sánchez en esa playa de la costa portuguesa cuando tuvieron el naufragio los dos. Le muestra un mapa que a los pinzones y a los niños los convence, y los convence porque está hecho por alguien de Huelva. Eso es lo que a Garcilaso de la Vega también le llevó a decir que era un personaje de Huelva. Y repito, y le pusieron ese nombre, que ese nombre no sabemos si existió o no, ni sabemos si existió el personaje o no, pero lo que sí sabemos, repito, es que con ese mapa, la importancia de un mapa, con ese mapa Colón convence y la expedición, en vez de darse la vuelta, sigue hacia adelante y a los 3 días encuentra tierra. Así que este es no quiero cansaros mucho más, pero realmente el mundo iniciaba un cambio hacia la globalización, hacia una nueva era, y se hizo precisamente porque había unos documentos que eran los mapas, fundamentalmente los de Toscanelli y los del piloto anónimo, que le llevaron a Cristóbal Colón a encontrar un nuevo mundo. Muchas gracias. El tema, yo creo, era que los portugueses nos llevaban adelanto en la navegación atlántica, ¿no? Que daba mucho miedo. En Europa no había ninguna nación que se atreviese a adentrarse en estos océanos en los que efectivamente se crían monstruos. Y bueno, pues los portugueses nos llevaban adelanto, las bulas papales así la apoyaron, y yo tenía tres puntos de referencia para ese cambio de inflexión que has mencionado, ¿no? Sí, un detalle. Es muy importante lo que has comentado de que cuando se expulsa a todo el mundo, al mundo musulmán, al mundo árabe, se expulsa de la península ibérica, se dice que hacía falta una autorización papal casi para hacer estas cosas. Entonces se dice que el Papa justo esperaba a no tener ese problema con los árabes para empezar a conquistar el resto del mundo, ¿no? a colonizarlo, la palabra de Colón, en este caso a cristianizarlo, y es muy importante que se esperara ese momento, es decir, que realmente que coincidiera el descubrimiento de América con la resolución, digamos, la creación de ese mapa que he comentado, que perdura todavía 500 años después, de leyes que en algunos sitios siguen siendo hechas por Dios, entre comillas, y en otras ya por los hombres,
Pues en ese periodo los papas empiezan a decir ya que ya no tienen su principal preocupación en el mundo, en la invasión árabe, y deciden conquistar el resto del mundo. Y Colón, es cierto que los portugueses iban buscando las especias, efectivamente. Es más, Colón, cuando hablaba con el rey portugués, porque Colón se vendía armas por todo, él era un empresario, ¿eh? O sea, Colón era literalmente un emprendedor, un empresario. Y por eso su información no se la daba a todo el mundo, se la guardaba para sí mismo porque quería tener... Cristóbal Colón, él personalmente sí estaba buscando, digamos, el oro, porque cuando en el diario muestra cuando llega a América, él no busca productos, ni especias, ni nada, él dice, ve, ¿dónde está el oro? Y veía algún indio que tenía un pendiente o alguna cosa de oro, y entonces le decía, ¿esto dónde lo has encontrado? Allí, pues allí iban, ¿no? Es decir, iba realmente buscando el dorado, como el gran leitmotiv de todas estas descubridoras. En cambio, los portugueses sí iban más por el tema de las especies, y además la protegían, ¿eh? Fijaros en la primera circunnavegación, que aquí se ha estudiado con... pues uno de los problemas que tuvo era que los portugueses nos estaban esperando en 2 o 3 sitios para hundirnos los barcos para que no pudiéramos dar la vuelta. ¿Por qué? Pues porque creían que nosotros íbamos a afectar a ese negocio, digamos, de especies tan importante, ¿no? Que nosotros no era nuestro objetivo, digamos, nosotros éramos más primarios, éramos más del dorado. Decimos que la zona de la Rábida es tan especial porque durante la época antigua, el mundo antiguo, en la época sumeria de los griegos, incluso los romanos, pero sobre todo los griegos, situaron ahí ese dorado, ¿no? El jardín de las Hespérides o los campos elíseos se situaban ahí, y que varios miles de años después precisamente es el sitio donde se sale buscando otro dorado, que es, en este caso, hay quien dice que si Colón se hubiera desviado una mijita solo, hubiera terminado, la casualidad de la vida, hubiera terminado casi en Florida, y podría haber llegado incluso, digo por la afinidad, ¿no?, a Cabo Cañaveral, que es donde se produjo el tercer dorado, ¿no? Como diciendo, hay que ver lo cerquita que ha estado todo, el hombre cómo ha ido moviéndose de un sitio a otro, ¿no? Pero es verdad que los portugueses no ganaban, pero que a partir de que nosotros nos quedamos tranquilos con la guerra, empezamos nosotros a navegar, y bueno, ahí está la primera vuelta al mundo, que la dimos los españoles con un capitán inicialmente portugués y luego ya con otros. Bueno, nacionalizado, pero bueno, quiero decir, de formación de la escuela, sí. Igual que Colón. Colón cuando hizo esta navegación ya era castellano. Sí, ya lo podíamos considerar castellano. Si no le entregaban la información de los medios, los reyes, todo el mundo se nacionalizaba. Había un intercambio de nacionalidades. Había en aquella época un intercambio de nacionalidades bastante frecuente, ¿no? Américo Vespucci, por ejemplo, que fue el que se dio cuenta. Ahí he puesto Cristobalia. Si os fijáis en este mapa, pero debería haber llamado Cristobalia, él no se dio cuenta de que había descubierto un nuevo continente. Se dio cuenta años más tarde, uno que había sido italiano, pero que cuando se dio cuenta de que eso era un continente nuevo, era español. Sí. Que ya trabajaba para Casa de Constatación en Sevilla, que era... Este es un movimiento. Esto es un movimiento que se creó en España para que a América se le llamara Cristobalia. Y ahí tenéis el mapa que se hizo con eso. Ese mapa es un mapa raro. Yo tengo un ejemplar de ese mapa. Es muy chiquitito, yo os lo mandaré. Que nadie se deje engañar. Cristóbal Colón, da igual si vivía en Génova, si nació en Génova, da igual. Cuando hizo la empresa era castellano. Y los marineros. Era español en el momento que hizo la empresa. Luego la empresa era indudablemente española. Simplemente, perdón. Bueno, simplemente, fijaros, ¿por qué se relaciona tanto a Colón con Huelva o con la Rábida? Colón, su esposa, tenía una hermana que vivía en Huelva, en un pueblo que está justo pegado, un pueblo que está a unos 3 o 4 o 5 kilómetros de Huelva, que es San Juan del Puerto, y allí vivía su cuñado. Y Colón vino a traer su hijo, el hijo de Felipe, lo vino a traer allí, y por eso pasó por la Rábida. Pero hay quien dice
que realmente podía haber ido a otro sitio, incluso dejar al niño en otros lugares, que vino porque él venía a convencer a la gente de que Alonso Sánchez le había dado el mapa, pero él no se lo quería mostrar a nadie, porque entonces le copiaría la idea. Fijaros el problema de tú saber algo, tú tener una información que crees que va a cambiar tu vida y la de los demás, y te la callas y peleas por ella, siendo, luego fue español, pero siendo una persona que no se sabía, nunca se supo, él siempre decía que era extranjero, pero nunca se supo de qué país era, ¿no? O no se ha llegado a saber, ¿no? Entonces, yo sigo diciendo, como dice nuestro comandante, yo sigo diciendo que era toda la marinería era española, toda la tecnología era española. Yo creo que era con independencia de en este caso de Colón o de Magallanes, o el que realmente hiciera eso, pero realmente eran españoles. El problema con Colón es muy parecido al problema de Cervantes, a mi entender. Es decir, si hoy se sabe que Cervantes nació sin ninguna duda en Alcalá de Henares, mientras no se muestre lo contrario, yo creo que lo que hay que demostrar es que Colón no es genovés. Ha sacado una figura interesante, que es el convento de la Rábida. Yo tengo la suerte de ser de la directiva de la Sociedad Colombina, que es la sociedad más antigua, la Real Sociedad Colombina, la sociedad más antigua colombinista que existe a nivel internacional, y somos los que de alguna manera pues intentamos mantener vivo toda la gesta descubridora, ¿no?, para España como institución, una institución que nació en 1880, o sea, tiene ya bastante tiempo. Y una de las cosas es precisamente la conservación del monasterio de la Rábida y el ensalzar la figura del padre Marchena, hemos de tener en cuenta que precisamente Colón llega al monasterio con su hijo, Diego, y allí es recibido, y sus ideas son recibidas porque ellos ya venían hablando de ese tema, porque tenían información y por las casualidades de la vida. Allí había un prior, por un lado, y un mayor, digamos, de toda la orden franciscana, que era el que había sido confesor y los dos se llamaban muy parecidos, y al final la historia los ha ido confundiendo, pero realmente el padre Marchena fue una figura muy importante, porque Colón lo intentó con todas las cortes que había conocidas, que tenían navegación factible, no solamente portuguesas y españolas, y en todas, pues precisamente porque las universidades y los expertos le decían esto no lo consigue porque no va a llegar de ninguna manera, pero digamos que quizás más, no por la parte científica, sino por la parte fáctica de aquellos que habían ido y vuelto durante la segunda mitad del siglo XV, son los que habían convencido de que eso se podía hacer y de que quizás no era tanta la distancia, o sea que era un problema de distancia. Yo creo que la aportación del padre Marchena fue muy importante porque como confesor de la reina pues fue capaz de llevarla al proyecto, y la reina en varias ocasiones ya había dicho que esperara a que se llegara a la reconquista, llamémosle, y precisamente se firmaron las capitulaciones de Santa Fe justo prácticamente muy poco antes de que se hiciera ya la expulsión de los musulmanes, ¿no? Entonces yo creo que ahí esa figura es muy importante, enormemente importante, y quizás también hay que citarla, ¿no?, como el que al final hizo que alguien que ya tenía la empresa en formato de creación, de hacerla, pues fue capaz de darle la última financiación, por decirlo de alguna manera. Fue un business angel que llamamos hoy día, ¿no? Buenas tardes, profesor Martínez. Lo primero, agradecerle eternamente que haya tirado hacia adelante sin el proyector. Es el mérito que tiene y se lo agradezco. Y me parece todo un logro también. Algún día se harán conferencias sobre esto. Le voy a hacer dos preguntas muy directas. La primera es, ¿lo que le debe chirriar en los oídos que los libros de texto sigan manteniendo la versión actual que siguen manteniendo en el estado de la cuestión actual? Y lo segundo, voy a ser de abogado del diablo. Por mis afinidades con la arqueología subacuática, faltan los vestigios arqueológicos. Nos habla de una teoría preciosa, pero sabemos muy bien que el choque entre dos culturas, cuando nosotros llegamos allí, es muy fácil, por la cultura material, enseguida ver dónde están los vestigios.
cualquier mínimo caña de pipa, que era de marfil, cualquier bala de cañón, que sea la culebrina de popa, cualquier cosa que queramos, por no hablar de miles de objetos que son metálicos, que no están usando el caredo, pero puede haber incluso cuadernas. Falta esa parte y no entiendo cómo, con la importancia que tiene para nosotros demostrarlo, nosotros me refiero como nación, como país, espero que no suene raro, no se dan unas subvenciones para que se pueda localizar, porque estamos hablando de 2 islas. Entonces, quisiera saber su opinión, por favor. Bien, respecto a los libros de texto, a mí lo que más me preocupa en estos momentos es que hay un movimiento a nivel internacional, figuras de Cristóbal Colón hay en todo el mundo. Yo he estado en China en una navegación por allí en China, en un barco chino, y el barco está dedicado a los marineros que descubrieron América, y pone Cristóbal Colón y lo pone en un barco en el Yangtze. Y tú dices, bueno, y vas a otra parte del mundo, es decir, estamos hablando de uno de los personajes más importantes que ha habido en la historia, y de repente, por unas causas absolutamente nada relacionadas con él, en estos momentos existe una acoso y derribo de la figura de Cristóbal Colón, pero un acoso y derribo. Fijaros, todo esto viene, esto es increíble, pero todo esto viene porque fundamentalmente en Estados Unidos empieza a haber una corriente por el tema el tema relacionado con, fijaros, las vueltas que da la historia y la fake news, y cómo esto, desgraciadamente, la posverdad en este mundo en el que vivimos ahora. En Estados Unidos se habla de un movimiento muy importante por el tema de las personas que tenían esclavos o que eran esclavistas o lo que sea, que verdaderamente allí había mucho, y nosotros también éramos esclavistas, y los demás, todo el mundo, o sea, nadie está libre de pecado, pero hay un movimiento allí muy importante contra y resulta que uno de los que más atacan es a Washington, que era esclavista, y había sido esclavista. Entonces, esto se lo toma muy en serio, hay que cambiar la capital al nombre de un país. Entonces, algunas mentes pensantes, llamémosle, que mueven hilos a nivel de opinión pública, deciden que hay que cambiar el tiro. Eso es lo que se opina a nivel académico en estos momentos. Hay que cambiar el tiro, porque, oye, resulta que hay un movimiento allí que empieza a atacar y dice, no, es que no fue Washington, este fue Cristóbal Colón. Y van hacia atrás, y al último al que llegan, y ya no pueden mirar hacia nadie más atrás, es precisamente, y a Cristóbal Colón le echan todas las culpas de todo el tema esclavista. Y empiezan a cambiar las calles, que en todas las ciudades hay calles, a cambiar los nombres a cambiar los yo no sé qué, a tirar las esculturas, etcétera, etcétera, etcétera. Y no viene más que por un movimiento, llamémosle, de marketing, para desviar la atención respecto a algo que podía haber sido muy importante en un país, que le tuvieran que cambiar el nombre a un estado y a una capital. Porque era un esclavista, y empezaron a hacer un movimiento, y dijeron, este movimiento hay que calarlo como sea. Y empezaron a hacerlo, y desgraciadamente luego, pues, determinadas corrientes ideológicas pues la han ido asumiendo, desgraciadamente, y es una pena, porque realmente los españoles fueron de los pocos que nosotros siempre hemos tenido, hemos sido víctimas de la llamémosle de la publicidad o propaganda, más bien propaganda de otros países. Cuando nosotros dominábamos Europa, siglo XVI y parte del XVII, pues en las imprentas de Holanda o las imprentas de Alemania o las imprentas del Reino Unido salían cosas de lo malo que éramos los españoles, que la mayoría de las cosas las hacíamos nosotros, las hacían los demás y las hacía todo el mundo, y no éramos exclusivos, ni siquiera pero la publicidad negativa no la comimos nosotros. Ahora con Cristóbal Colón está ocurriendo lo mismo. Es decir, es que no hay que irse muy lejos, en España hay muchos sitios donde están gritando a la calle. Uno de los monumentos, Estados Unidos, era muy procolombino. La ciudad de Nueva York está la Estatua de la Libertad, que todos conocéis, que fue un regalo que hizo el pueblo francés a Estados Unidos. En cambio, en Huelva hay un monumento a Colón, o a la fe descubridora, que la hizo Miss Whitney, Gertrude Vanderbilt, que era la mujer más rica del mundo en el principio del siglo XX, y era escultora, hizo una magnífica escultura, y ella buscó la financiación para que no fuera pública, buscó que el pueblo americano, en concreto el pueblo de Nueva York, pagó exactamente igual que hizo el pueblo francés en agradecimiento al pueblo francés. El pueblo francés, agradeciendo al pueblo americano por la Primera Guerra Mundial, pues exactamente igual, Nueva York pagó
porque la gesta descubridora hizo que naciera los Estados Unidos y que naciera un mundo nuevo. Y de repente, desde hace unos años para acá, empieza a haber una corriente total y absolutamente contraria a esa. Precisamente contra una figura de color que ni fue esclavista ni nada en su vida. Yo no digo que los españoles en otros momentos no lo fueron, pero es que España fue el primer país del mundo que tuvo unas normas muy claras relativas al comportamiento con los indios. Y fueron los primeros que le dieron derecho, es decir, que precisamente es lo contrario, pero somos víctimas de la posverdad, ¿no? Y ahí, eso por un lado. Y bueno, respecto al tema de los pecios que has comentado, efectivamente sí que hay pecios, o sea que hay muchísimos. Lo que pasa es que, claro, son pecios que están allí de muchos barcos, es que estamos hablando en las costas desde Gibraltar hasta Lisboa, por coger todo el área, puede haber varios miles de pecios. Entonces, claro, sí, se investigan. Yo en la Universidad de Huelva tenemos un grupo de arqueología subacuática muy bueno, y en Cádiz hay uno magnífico, y no paran de trabajar, pero la verdad es que no hay tanto que lo único que se hace es localizar, que por cierto el mapa está ya lleno, pero no te da tiempo a hacer más. Quizás ahí deberíamos de hacer un esfuerzo, porque luego vienen gente como los del Odyssey, se encuentran un barco lleno de monedas, se las llevan y luego decimos que son nuestras. Dice, oye, que son nuestras, pero si son nuestras vamos a cogerlas, ¿no? No vamos a esperar que venga otro y luego decirle, ahora que ya las has sacado, ahora me las vas a entregar. Entonces, quiero decir con esto que sí que hay hay demasiada especie. En la costa de Huelva, en Isla Cristina, por ejemplo, hay un barco de la época romana que cada vez que hay un temporal, como este que ha habido aquí en Valencia estos 3 o 4 últimos días, aparecen un montón de monedas en la playa y la gente va y las busca con sus detectores. O sea, allí hay una tormenta, ya voy a buscar. ¿Por qué? Porque aparecen las monedas romanas. Pero no vamos a la del barco porque está prohibido, porque en Andalucía no se permite que se realicen exploraciones, solamente se pueden localizar, pero no se pueden. Y lo mismo está ocurriendo en la parte portuguesa. Entonces, es verdad que hay muchísimos restos, pero no tenemos más información al respecto, es que son miles. Entonces, y si no sabes el nombre del barco, no tienes más noticias, puedes encontrar un barco y decir que es o no es. Pero bueno, que el tema subacuático es una asignatura pendiente en esta historia, absolutamente. En el Caribe es más difícil porque el agua del Caribe destroza los barcos y es muy difícil encontrar pecios, ¿no? Pero en la zona nuestra, 500 años, ya lo digo, y 2000 aguanta un barco, o sea y deberíamos de investigar más en ese campo.